Martínez me da mi celular y yo le doy ¿qué? El millón de barras. Pero yo, Martínez, en un mes, para que yo te devuelva esto, esa más recompra. Porque él va a comprarme otra vez esto. Pero ya no 1.000.000 de pesos, sino 1.100.000. Eso, cuando usted va a una casa de empeño, es una repo. ¿Ya? Es una repo. Se llama con pacto de recompra. O sea, él me va a comprar nuevamente. Es una repo. Entonces, el Banco de la República tiene ese mecanismo. ¿Ya lo entendió? Sí, señor. O sea, cuando usted va a la Peñalicia, es un pacto de recompra. Bien. Pacto de recompra. Política fiscal. Política fiscal, vamos para acá. Sí, señor. ¿Quién dirige la política fiscal en Colombia? ¿Quién? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? MinHacienda. MinHacienda. Punto. Así como el Banco de la República tiene un instrumento que se llama tasa de intervención, ¿cuáles son los instrumentos de la política fiscal? ¿Ah? Hay dos fundamentalmente. Oye, eso lo enseñó el profesor Marco, estoy seguro. Una cosa que tiene que ver con ustedes. Los impuestos. ¿Ya? Los impuestos. ¿Y qué más? ¿Y el gasto qué? Público. Público. ¿Ok? El gasto público. Estos son ingresos. Por favor. ¿Qué pasa cuando el gobierno no le alcanzan sus ingresos para sufragar los gastos, para pagar lo que tiene que pagar? ¿Qué pasa? ¿Qué se configura allí? Déficit fiscal. O sea, cuando los ingresos son menores que los gastos, ¿hay un qué? Un déficit. Se llama déficit fiscal. Hay una forma de cuantificarlo, no es de manera. Hay déficit fiscal primario, consolidado, hay una cantidad de cosas allí. No es menester, o sea, ustedes van con tarea pública. Ya la dimos. Y no vieron déficit fiscal y cosas de eso, no. Bueno, yo no sé. Bueno, no se quedan ahí. Bien. No puedo, Entonces, ¿ok? Se configura el déficit fiscal. El gobierno tiene que ¿qué? Endeudarse. Y no lo puede hacer de cualquier manera. Entonces, emite títulos valores. Y hay títulos valores de corto o de largo plazo. Y un título valor hay en Colombia para conjugar este déficit se llama los TES. Busquen qué son los TES. Van apareciendo los diferentes ¿qué? Instrumentos financieros. Test. ¿Qué son los TES? Título de tesorería. Ajá, ¿para qué sirven? Ajá. Y ya. A ver, Martín, en voz alta. Sí. Título de tesorería. Los títulos de tesorería son títulos valores emitidos por el Gobierno Nacional de Colombia a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los TES son una herramienta de financiamiento para el gobierno que le permiten obtener recursos para financiar su presupuesto y pagar sus obligaciones. Los TES son emitidos en diferentes modalidades, que varían según el plazo de vencimiento y la tasa de interés. Las modalidades más comunes son los TES a corto plazo, con vencimiento inferior a 1 año. Los TES a mediano plazo con vencimiento entre 1 y 5 años
y los test a largo plazo con vencimiento superior a 5 años. Los test son- Así es. Los test son considerados como una inversión de renta fija, ya que su rentabilidad está determinada por la tasa de interés que se paga por el título. Los test son emitidos a un valor nominal y su rentabilidad se obtiene por la diferencia entre el valor de la compra y el valor de venta del título en el mercado secundario. Los test son considerados una inversión segura y de bajo riesgo, ya que cuenta con el respaldo del gobierno y se considera una de las formas más seguras de invertir en Colombia. Además, los test son líquidos y se pueden vender en cualquier momento en el mercado secundario. Líquidos. ¿Y cuál es la característica del mercado bancario? Corto plazo. Corto plazo y liquidez. Yes. Ajá. Ojo con eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál es? Ahí se saca muy rápido. El ciclo económico. Este es el PIB. Si el PIB va decreciendo, ¿cómo se llama esa fase? Recesión. Cuando estábamos aquí en pandemia, está en el piso de presión. Cuando se está reanimando, reactivación. Y cuando está aquí, auge. ¿Ok? Auge económico. La política, ojo, la política económica, ojo con lo que voy a decir, puede ser, esto se llama ciclo económico, puede ser procíclica o qué, anticíclica. Ojo con eso, procíclica o anticíclica. ¿Ok? ¿Cuál es la función del Banco de la República primordialmente? No, mantener la capacidad adquisitiva de nuestra moneda, quiere decir, controlar la inflación. ¿Ok? ¿Cómo ha sido el último año en términos de precios en Colombia y en el mundo? Al alza. O sea, el Banco de la República entonces empezó a ¿qué? A aumentar la tasa de intervención. Vamos a buscarla. Directamente, proporcional. Tasa de proporción. Aquí está. Miremos esto, por favor. Vamos a buscar la pandemia. Eso fue marzo del 2020. Ahí nos encerraron. Miren. Comenzamos en enero del 2020. Bueno,
Fíjense que en marzo del 2020, ¿en cuánto estaba la tasa? La tasa de intervención, ¿en cuánto estaba? 3,75. 3, es que no puedo borrar eso. 3, ¿qué? 75. Ya en abril, ¿cómo estaba? 3,25. ¿Aumentó o bajó? Bajó. Bajó. En mayo, Bajó. 2,75. 2,75 bajó. En junio, 2,50 bajó. bajó. ¿Por qué? ¿Fue procíclica o anticíclica? Anticíclica. ¿Y por qué? ¿En qué ciclo estábamos en pandemia? En recesión, en depresión. Entonces querían que la demanda, ¿qué? Creciera. Y para que crezca la demanda, el crédito debe ser menos costoso. Y yo me endeudé en pandemia. Porque sabía de eso. Pero no me endeudé para gastármela, sino para invertirla. ¿Ok? Entonces, contador que no está pendiente a eso, no está oyendo lo que pasa en el mercado. ¿Ok? Entonces, la política monetaria fue que anticíclica, porque el producto venía que cayendo y tenían que aumentar la demanda. El crédito se tuvo que ser ¿qué? Más caro. Yo tenía un crédito pre-pandemia. ¿No? Bueno, yo cerré toda la de crédito. Yo sé, yo bueno, un exalumno de la especialización, el italiano va, dice, no, listo, va, listo, 0,80. Ok. Y dame la Bancolombia le hicimos las tarjetas 1. Y dame la vaina esa, ¿cómo se llama? La comisión de cobro mensualmente, la cobro de manera. Y dame eso. Bueno, yo tenía mi tarjeta de crédito de la vivienda, 2. Pero como yo tenía, me empujaron 2 en Bancolombia, yo la cerré. Yo veía muy poquito la cerré, bueno. Pero esas eran mis tarjetas de todo el tiempo. Y dame eso. No, que no se puede, no, que no se puede. Eso fue en 2019. Junio, julio de 2019. Y en 20 de marzo del 2020 se sabe que ya. Y lo de la vivienda mía. Los bancos saben cuánto tú debes, a qué tasa debes, ¿verdad? A qué tiempo tienes la deuda, todo lo saben. Entendemos, ¿verdad? Usted tiene un crédito de la tasa, o sea, no soy yo. Si tú me ofreces una tasa menos de que la nada en Colombia, yo te doy carretera 0,62. ¿Estoy hablando? Y corto ni perezoso. Al compañero lo llamaba, estamos en pandemia, y eso ahora es virtual, nunca me comuniqué. Cogí el sábado. Y ¡pum! Esa cosa de Banco. ¿No hay eso? ¿Cómo no? Si quieres te traigo, pues tengo el audio de la plata. Ya. Ya. Por ahí tengo el papelito. Ya, porque me da clase, por la próxima clase te lo meto. Ya. Ahí está. Pero, bueno, ya ha venido bajando la deuda porque ya eso hace 2 años y pico. Entonces, ojo con eso. Entonces, uno tiene que ver en qué fase está la economía. ¿Cierto? ¿En qué fase está la economía?
Es el entorno. ¿Y cuáles son los instrumentos que se están utilizando de acuerdo a qué? La fase. Si estamos en una fase de auge en Estados Unidos, ¿por qué la Fed, que es el Banco de la República de allá, no bajó la tasa, sino que la subió? La subió en vez de bajarla. Aquí la mantuvo. El banco ahí, ¿sí? Para allá vamos. Resulta que en Estados Unidos la Fed o la autoridad allá es autoridad fiscal y monetaria. Aquí está dividida. Tiene la cuestión del empleo, o sea, la parte del empleo y la parte, perdón, del empleo y la parte del control de inflación como política. Entonces resulta que si aumenta mucho el empleo, la demanda va a ¿qué? A crecer. Entonces, Estados Unidos, los economistas allá son, los que manejan son ortodoxos, y entonces se tratan de cuidar mucho de la inflación. Mucho de la inflación. Entonces, en virtud que la demanda estaba creciendo, porque el empleo está creciendo, ¡pum!, prefieren mantener la inflación y sacrifican empleo. Gobernar un país no es fácil. Lógico, hay que estar informados. Pues, oigan, yo les sugiero que vayan a la fuente, a opinadores, articulistas versados, pero no páginas allí que muestran son cosas, no, páginas serias, las cifras oficiales, ¿ok? Eso es lo que debemos estar pendientes. Y eso es lo que yo digo a los contadores. No sé si yo he sido claro en el mensaje, que tiene que estar pendiente esta vaina. Si usted quiere ser gerente financiero, no se puede concretar solamente al deber haber el santo. Sino a estas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Entendido? Si no, para quedarnos aquí hasta las 10. Ok. Seguimos. Bueno, ahora sí voy a quitar eso. Y fíjense aquí, aparece ¿qué? El mercado ¿qué? Fíjense que todo eso para aplicar ese párrafo. Voy a quitar el párrafo. Ah, bueno, pues entonces yo le pongo la blanquita. Porque usted no me está grabando ahí. No, ahí está. Pues usted no está grabando ahí, ¿no? Ahí está, no ves tú. Ahí no está grabando, ¿no? No. Sí. ¿Y de dónde, profe? Mercado monetario. Que es un resumen de lo que hemos visto todo. Hoy, siga. El mercado monetario agrupa la deuda de a plazos inferiores a un año emitida por el gobierno, los intermediarios financieros y las entidades públicas y privadas. El Banco de la República también actúa en este mercado suministrando liquidez de acuerdo con las metas de inflación. Las principales funciones del mercado monetario son: primero, facilitar la financiación a corto plazo a los emisores de deuda; segundo, permitir una eficaz ejecución de la política monetaria; tercero, contribuir a la adecuada formación de la estructura temporal de tasas de interés. Los principales instrumentos son los títulos valores y los préstamos interbancarios y de títulos. Uribe Escobar 2010. A continuación se enumeran las principales características de estos instrumentos. Entonces, título, valor. El primer título, valor que aparece en ¿qué? Deuda pública. De corto plazo. ¿Son emitidos por quién? Gobierno nacional. ¿A cuánto? 80, 90 y 180 días. Ya, eso lo vimos, que hace parte como un instrumento de ¿qué? De deuda, para financiar el presupuesto público, en este caso colombiano. CDT es otro instrumento de corto plazo. Léalo, por favor.
Son emitidos por establecimientos de crédito a plazos inferiores a un año, cuyas captaciones se realizan generalmente a 90 días. La tasa de interés promedio de los depósitos a este plazo es conocida como la DTF. DTF. Esta tasa la calcula semanalmente el Banco de la República. Bien, ahora, papeles comerciales, por favor, busquen eso ahí en el buscador. ¿Qué son los papeles comerciales? Papel comercial es un valor representativo de una deuda. ¿Sí? ¿De nuevo? Dice que es un valor representativo de una deuda que el emisor reconoce o crea y que es exigible según las condiciones de la emisión. Como título de crédito da derecho al cobro de intereses y a la recaudación del capital. Eso está ahí. No lo entiende, ¿verdad? No. ¿Qué otra definición encontró de papeles comerciales? A ver, papeles. Papeles, bueno. A ver, aquí el compañero, disculpe. Los papeles comerciales son títulos, valores emitidos masivamente por una entidad y ofrecidos públicamente en el mercado de capitales, previa aprobación de la Superintendencia de Valores. Ok, siga. Acá dice, son papeles comerciales los pagarés ofrecidos públicamente en el mercado de valores emitidos masivos generalmente podrán emitir papeles comerciales para ser colocados mediante oferta pública previa autorización de la oferta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Toda entidad que se dé conformidad con su régimen legal tenga capacidad para hacerlo. Sí. Por favor, un poquito más alto. ¿Qué diferencia hay entre un papel comercial y una acción? Bueno, a ver, generalmente los papeles comerciales se emiten para financiar capital de trabajo. Las acciones son un instrumento de largo plazo. Y por eso es que está aquí, ¿qué? Los papeles comerciales. Porque es de qué? Corto plazo. Y el capital de trabajo, ¿qué es? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? A ver, Hernández, que tú estuviste conmigo, la compañera, el compañero, ustedes. A ver, si no, para que se vean otra vez el video. Es el vínculo financiero para operar. Es una inversión, ¿se acuerdan? Ahora, este man hace 2 meses fue alumno mío y ya se olvidó. Alzheimer y sacaba 5. ¿Y usted también? ¿Sí me entiende? Ese es el Alzheimer académico. Ojo con eso. Entonces, el papel comercial fundamentalmente se utiliza para financiar capital de trabajo. Entonces, hay varias modalidades. Entonces, ojo con esto, miren. Yo tengo No encontré nadie. estas mercancías, son marcadores. No las he vendido. Tengo que venderlas. ¿Ok? Pero necesito liquidez, necesito billetes, necesito dinero. ¿Cierto? Yo vendo esto y lo recupero ¿en cuánto? En 90 días. Supongamos que se cumpla el ciclo. ¿Cierto? El ciclo de caja. Vendo, cobro, pago. Vendo, cobro, pago. Vendo, cobro. Ese es el ciclo de caja. Entonces resulta que yo necesito plata. ¿Esto está en inventario o está en cuentas por cobrar? ¿Cierto? Esta mercancía o la tengo en inventario o la vendí y no la he recuperado. Pero yo necesito plata. Entonces, sobre la base de esto, yo emito papel ¿qué? Comercial. ¿Ya? Esta es la garantía. Un instrumento que es anónimo para esta situación es factoring. A ver, por eso es cuando ya tú tienes la factura y la vas a descontar. ¿Ya? Acá va al mercado de valores. ¿Ya? Va al mercado de valores, que es diferente. Entonces, ojo con eso. Bien. Fíjense que esto está sabroso, ¿no? Son 50 páginas esta cosa.
aquí hay cosas que ya hemos dado y eso obviamente ustedes tienen que estudiar esto. Bien. Bien. Voy a escoger 3, 4 personas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, una de cada línea. Vamos a hacer una evaluación con una pregunta. Char, una sola cosa que haya aprendido hoy. Así, tum, tum. A ver, Saro, ¿usted sabe multiplicar? ¿Usted sabe la tabla de multiplicar? Sí. 3 por 1. 3, 3 por 3. 9, 3 por 9. 27. 3 por 27. Qué difícil, ¿verdad? Pero una por un trillón. Un trillón. Un trillón. O sea, los conceptos que se aprenden deben ser como la tabla del 1, ni siquiera como el 2. ¿Qué aprendió? De la clase de hoy. Sí, claro, una sola cosa. Sobre los tipos de mercado, el mercado monetario, lo del mercado de capital. Ok, ¿qué aprendió? Intervención. ¿Qué aprendió? Principalmente cómo eran las herramientas Los instrumentos de administración. del Ministerio, no, de la política fiscal y de la política monetaria. ¿Qué aprendió? ¿Qué? Lo que me quedó fue la fórmula de la recesión. O sea, el ciclo económico. Bien. ¿Qué aprendió la compañera? Ok. ¿Y el compañero qué aprendió? El test como instrumento de deuda. Perfecto. Siempre vamos a estar evaluando la clase de esta manera. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Porque es que me asombra que el compañero Hernández acaba de pasar por mi curso de administración financiera y ya se lo olvidó. Es complicado. Es la primera semana, profesor. Dele tiempo. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Ah? No te desesperes. Por favor, para la próxima clase apunten. ¿Qué son el encaje legal? ¿Qué es el encaje legal? Encaje legal. Sí. El encaje marginal. Bueno, esto debe saberlo Martínez. Y las operaciones de redescuento. De reencuentro. De redescuento, de redescontar. Se llama redescuento. Operaciones de redescuento. Mejor dicho, Martínez me tiene que traer esa tarea. Todo, pero yo primero voy a mandar a Martínez. Trae Martínez. ¿Estamos de acuerdo? Vayan estudiando el material, porque aquí el material es bastante. Este solamente tiene 50 páginas. Dios mío. Es un camello hacerlo. Esto es un camello hacerlo. Es como si fuera un libro.